Dios me ha permitido durante estos 2 años poder ir a diferentes naciones, a poder estar trabajando ya en misiones, quizás por corto tiempo, por días, por semanas, por meses. Y mientras estaba pensando, desde el momento que hermana Rebeca me decía, me preguntaba si podía estar el domingo, ese domingo para mí se me hace difícil, no porque no quiera, sino vengo desde el lago de Coatepeque, allá es donde estoy viviendo ahorita, en Santa Ana, en el lago de Coatepeque. Entonces, literal, llegué hoy domingo en la mañana, a la iglesia Castillo del Rey. Llegué a casa al mediodía y ya mañana por la mañana salgo de nuevo al lago de Coatepeque, es donde estoy viviendo. Entonces se me hace un poco complicado, pero gracias a Dios aquí estamos. Y mientras pensaba, desde que empecé a preguntarle al Señor qué querés que les predique, qué querés que comparta, empecé a recordarme todas esas experiencias que para la gloria de Dios el Señor me ha permitido tener. Y Dios me ponía, podés hablarles de eso, podés hablarles de qué es comer gusano en la selva amazónica del Ecuador, gusano vivo, podés hablarles qué es tener dificultades respiratorias en la sierra boliviana, en la ciudad más alta del mundo, con más de 1500 metros sobre el nivel del mar, donde solamente subir gradas ya uno se cansa. Pero también Dios me recordaba y me decía, pero también les podés hablar acerca de lo que has vivido en tu país. Ir en un camión de donde llevan normalmente pollos y subir hasta el río Chiquito en Chalatenango, aguantar frío ahí un par de días, o también las experiencias que se viven en el oriente de nuestro país. Estar en el día en ciudades, en municipios del oriente donde hace un calor y ya en la noche llegar a una ciudad de oriente que hace frío. También les podría contar acerca de ataques espirituales que hemos tenido al estar en un pueblo en la zona paracentral, un pueblo católico, que estuvimos esa semana, experimentamos bastante fuertes ataques. Pero el Señor me ponía y me decía, todo eso se resume en algo, es el servicio, es servir. ¿A quién? El servicio. Y como les comento, Dios me ha dado esa oportunidad, ese privilegio de estar sirviendo tanto fuera de mi país como dentro de mi país. Y también, gracias a Dios, el Señor también me está dando el privilegio de en enero poder servirle en el Caribe, en la República Dominicana, lugar donde vamos a estar trabajando. Salgo el 8 de enero para República Dominicana. Las 2 primeras semanas vamos a estar trabajando en capacitación de equipos de Castillo del Rey y capacitación de equipos de Club Castillo, que son los discipulados que tenemos, pero así también vamos a prepararnos para poder recibir a diferentes delegaciones de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Bolivia, si no me equivoco, que se van a concentrar en República Dominicana. Pero lo que el Señor me decía era acerca del servicio, acerca de servir. Y cuando también me compartía el tema de la semana, el texto bíblico, yo no sé ustedes cuál fue su reacción cuando vio la publicación, pero a mí cuando hermana Rebeca me compartía y yo buscaba y leía el texto, a mí me explotó la mente porque nunca quizás me había detenido a leer detalladamente lo que Jesús dice. Y quiero que vayamos al Evangelio de Marcos, al Evangelio de según San Marcos, capítulo 1, versículo de 35 al 39. Vamos a estar meditando en todo el capítulo 1 de Marcos, pero vamos a partir en el versículo 35 al 39. Y me regala un fuerte amén. Y para que no se me duerma, se pone de pie, porque va a estar un ratito sentadito. Así es que
Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35 al 39. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Oramos y después se puede tomar asiento. Papá, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias porque nos das el privilegio de poder meditar libremente en tu palabra, hablar acerca de la importancia de las misiones que nació en tu corazón. Hoy oramos para que tú hables a nuestra mente, hables a nuestro corazón y ministres, Señor, lo que tú quieres darnos en esta noche. Papá, si hay alguien que se siente mal, está cansado, está afligido, está enfermo, mientras tu palabra se está compartiendo, se está predicando, que tú puedas hacer algo en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Leíamos en esta porción bíblica acerca de Jesús, acerca de lo que Él dice a sus discípulos. Y vemos, yo solamente lo resumo en el servicio acerca que Jesús tenía, el servicio que Jesús vino a hacer en la tierra. El decir: yo voy, envíame, papá. Yo me imagino a Jesús diciéndole: envíame a la tierra. Y bajo ese pensamiento, bajo ese tema, quiero que meditemos en esta tarde. Yo digo: envíame. El Evangelio de Marcos se considera uno de los 4 evangelios breves y dinámicos. Obviamente está escrito por Marcos, pero a mí lo que me llama la atención cuando comparamos los otros evangelios es que cada uno de los evangelios, sus escritores lo escribió, valga la redundancia, para un público específico y presenta a Jesús de una manera específica. Mateo en su evangelio lo escribe a los judíos, obviamente le escribe a todos, pero su enfoque va a los judíos, al pueblo judío. Por lo tanto, presenta a Jesús como el Mesías para que los judíos lo pudieran reconocer. Lucas le escribe a los gentiles y al escribirle a los gentiles, él presenta a Jesús como el Salvador de la humanidad. Y Marcos se centra y le escribe a los romanos de ese momento y presenta a Jesús como un siervo. Y vemos durante todo el libro de Marcos que Jesús es presentado como un siervo. Y vamos a ver cómo Jesús empieza a presentar, empieza a trabajar y decir: hey Señor, hey Dios, envíame a mí. Para esto he venido. Y cuando nosotros a través de este ejemplo vamos a poder también decir: envíame, envíame Dios. Número 1, debemos de escoger bien a quienes nos van a acompañar. Escoger bien a quienes me van a acompañar. Vamos siempre a Marcos, vamos a Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Vemos cuando Jesús llama a 4 de sus discípulos. Y cuando lo leemos específicamente en los versículos 16 al 18, dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y más adelante, él llama a otras personas. Allí Jesús empieza a formar su ministerio, Jesús empieza a formar a las personas que le iban a acompañar, que iban a estar con él. Y Jesús primeramente llama, identifica a aquellos que tienen disposición. Jesús llama a aquellos que tienen disposición, pero también les exige un compromiso total.
un compromiso de estar dispuesto a servir sin condición alguna. Y también va seleccionando a aquellos que van a trabajar en unidad. ¿Por qué es importante que nosotros escojamos bien a quienes nos van a acompañar? Porque depende de eso, muchas veces, si seguimos nuestra visión, si seguimos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Depende de de las personas que están a nuestro alrededor, muchachos. ¿Cuál va a ser tu visión? ¿Cuál va a ser tu enfoque? Si vos te juntás con personas que aman servir a Dios, te juntás con personas que aman venir a la iglesia, tu visión, tu enfoque va a ser ese: venir a la iglesia, servir a Dios, estar todos los días en la iglesia, parecer que más vivís acá en Izad que en tu propia casa, que ya te van a construir un cuarto quizás porque pasás 24/7 acá. Pero en cambio, si tu visión, tus amigos te influyen, no hombre, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Vayamos a vacilar, vayamos a hacer tal cosa, vayamos a salir, vayamos a tal lugar. Tu visión, tu enfoque solamente va a ser ese. Pero realmente tenemos que tener en cuenta en quiénes nos estamos rodeando. Este año tuvimos la oportunidad de ir a Nicaragua. La escuela donde yo estoy estudiando, estoy formando, se llama Última Cosecha, Castillo del Rey de las Asambleas de Dios. Y Nicaragua también tiene Última Cosecha, Castillo del Rey. Y cuando nosotros nos dijeron, vamos a ir a Nicaragua, vamos a ir a trabajar con UCCR de Nicaragua, en un momento para nosotros fue como un choque. ¿Por qué? Porque en cierta parte había habido unos roces en ambas partes, UCCR El Salvador y UCCR Nicaragua. Y todos saben por qué comenzó: por un partido de fútbol del año pasado, que El Salvador le ganó a Nicaragua en la Cumbre Mundial de Castillo del Rey. Y ahí comenzó el gran degenere, el gran trifulga y todo eso. Y cuando nos dicen, vamos a ir allá con UCCR Nicaragua, en un momento fue como, allá saber qué va a ser la situación, cómo vamos a convivir, cómo vamos a responder. Pero cuando llegamos, empezamos a trabajar, nos dividieron. A mí nos mandaron, solamente fuimos en mi brigada 3 salvadoreños y 3 nicaragüenses de UCCR. Pero al final del viaje, cuando ya íbamos a salir para Honduras, porque después íbamos para Honduras, y empezamos a decir, ¿qué les pareció el viaje? ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron? Todos decíamos, ya no existe UCCR El Salvador y UCCR Nicaragua. Hoy existe solamente UCCR porque somos una familia. Cuando nosotros, muchachos, nos rodeamos de personas correctas, cuando vos te rodeas de personas que te influyen, que te ayudan a seguir tu propósito, vas a ver cómo Dios va a empezar a usar tu vida. Pero ahora yo te pregunto, ¿a quiénes estás permitiendo que te influyan? ¿A quiénes estás permitiendo que te acompañen en tu caminar con Dios? ¿Estás permitiendo que tus amigos de tu iglesia te estén influyendo? ¿O vos estás haciendo influencia a ellos? ¿O estás permitiendo que los amigos de tu trabajo, de tu escuela, de tu colegio, de tu universidad, de tu bachillerato estén influyendo en vos? Cuando hablamos, ¿y por qué estoy tocando esto? Porque cuando hablamos de misiones, tu misión es influir en las demás personas. Nuestra misión es influir en esas personas, no que ellos influyan en vos, no que ellos influyan en tu vida. Y cuando nosotros estábamos en el viaje a Nicaragua, me recuerdo en una de las comidas que estábamos teniendo, solamente porque cabal éramos 3 varones, 3 señoritas, mixeada El Salvador y Nicaragua. Los varones nos quedábamos en la iglesia que nos recibió, las señoritas se habían ido a otra casa y todo. Y en una de las mañanas
solamente nos llegaron a dejar el desayuno, un nacatamal, que es un tamal XL. Si usted ve los tamales acá, allá los tamales el nacatamal es mucho más grande. Y con eso se llena. Aquí quizás para desayuno unos 2, 3 tamales de pollo y ya queda full. Allá con solo uno, así, gran tamal, queda lleno. Y nos sentamos a desayunar en una mesita pequeña los 3 varones. Nosotros solos nos pusimos a hablar acerca de cómo Dios nos había llamado. Ahora, yo me pongo a pensar, yo prefiero estar allí comiendo eso, hablando acerca de los sueños de Dios para mi vida, que estarme perdiendo en el mundo, que estar un día de semana perdiéndome en el mundo, vacilando en las corrientes de este mundo. Por eso yo te digo, ¿con quiénes te estás rodeando? Jesús, al momento de que escoge a sus discípulos, nos llama a las personas adecuadas. Él nos llamó a maestros de la ley, Él nos llamó a personas preparadas, Él nos llamó a pastores, Él nos llamó a profetas, Él nos llamó a licenciados en teología, con maestría en la facultad. No, Él llama a pescadores, llamó a cobradores de impuestos, llamó a personas comunes, normales como vos y yo, pero ellos respondieron a ese llamado. Y en ese momento Jesús empieza a influir en ellos, pero no solo eso, sino que también esas personas que fueron llamadas empezaron a influir a los demás. Te pregunto nuevamente, ¿a quiénes estás permitiendo que te influyan? ¿O vos estás siendo de influencia a los demás? Cuando decimos, yo digo envíame, primeramente debemos de escoger bien a quienes nos acompañan. Número 2, observar la necesidad que tengo a mi alrededor. Observar lo que hay a mi alrededor. Si leemos en los siguientes versículos, no lo vamos a hacer porque es mucho, pero ustedes lo pueden hacer en su casa, del 21 al 34. Jesús no solo estaba enseñando con autoridad, sino que también Él actuaba con compasión frente a las necesidades de las personas. Y en esos versículos, Él atiende a las necesidades espirituales, a las necesidades físicas y sobre todo atiende esas necesidades con compasión. El primero vemos que un hombre tenía un espíritu inmundo, suple esa necesidad espiritual. Después sana a la suegra de Pedro, suple esa necesidad física. Y por último dice que muchos son sanados al ponerse al sol. Tuvo compasión ante sus necesidades. Cuando vos y yo le decimos a Dios, Dios envíame, tenemos que ver la necesidad que hay a nuestro alrededor. La necesidad que nos está rodeando. La necesidad que hay a nuestro lado, con nuestro vecino. Nos encontrábamos en Bolivia este año. Estuvimos, como te mencionaba, en la sierra boliviana. Y no es mentira cuando te digo de que la altura ya afecta. Literal, nos bajamos del avión y nos empezamos a sentir mareados, nos empezamos a sentir con falta de oxígeno. Iba con nosotros el hijo de nuestro director. Y él hasta lo llevaron en el aeropuerto de Bolivia. Hay como clínicas de emergencia donde ponen oxígeno porque la altura a los turistas les molesta bastante y él le tuvieron que poner oxígeno. Pero íbamos a hacer evangelismo y nos dice el pastor, mañana los vamos a llevar a una feria. Que esta feria solo son los martes, no me acuerdo qué días. Es la feria más grande que hay aquí en Nuevos Horizontes. Y quizás para ustedes feria empezaron ya ruedas, el gusanito, el martillo y todo eso. Las ferias allá es como un mercado. Cierran una calle y la convierten por un día en un mercado. Y cuando nos dicen, esta es la calle donde mañana va a haber una feria. Y quizás de distancia del redondel
hasta el semáforo. Te podés imaginar una calle como esa, llena de ventas a lo loco, a ventas, topado todo eso. Nos dicen, mañana vamos a hacer evangelismo acá. Llegamos a hacer evangelismo personal. Mire, aquí le andamos un tratado y todo. Y llego con otra compañera del programa. Ahorita ella es misionera a Níger ya. Y llegamos donde un niño. Y ese niño estaba con su canastita con uvas verdes. Y yo le pregunto, ¿puedo orar por vos? ¿Tenés alguna necesidad por la cual pueda orar por vos? Y él me dice, sí, yo ya me quiero ir a mi casa, quiero terminar de vender todo eso, me quiero ir a mi casa ya. Yo le digo, dale, voy a orar por vos. Y con mi otra compañera, oramos, Señor, por favor, que Él pueda terminar de vender, multiplicar todo. Y aquí, ahora, nosotros teníamos dos opciones. Decirle, va, Dios te bendiga, querés aceptar a Jesús en tu corazón, orar por Él, vamos al siguiente puesto. Y la segunda opción, hacer eso, pero también apoyarle, porque habíamos visto la necesidad que Él tenía. Y en ese momento oramos todo, compartimos el mensaje y le digo, ¿a cuánto vendés la uva? Y allá las unidades de medida son por kilo. A 5 bolivianos el kilo. 5 bolivianos anda alrededor como de unos 20 centavos de dólar. Y nos dicen, a 5 bolivianos el kilo. Ah, pues dame un kilo. Después llega la otra compañera, a mí dame 2. Llega otros compañeros, hey, miren, comprémosle las uvas para que ya se vaya a su casa. Y al final las compramos todas. Y el niño bien contento, bien emocionado, muchas gracias, que ahí todo emocionado y se fue. Y nosotros nos fuimos a los siguientes puestos. Y ya cuando íbamos de regreso al carro para que ya nos íbamos, nos encontramos de nuevo con el niño y me dice, muchacho, mi mamá está vendiendo allá comida, le conté y ella quiere que vaya a usted y ore por ella. Yo en ese momento nos sentimos, vamos, le dijimos, y fuimos donde la señora estaba vendiendo charquecán, que es llama, allá se comen las llamas, es salada, por cierto. Nos sirvieron la llama, vimos una llama en la mañana, ya después, en la tarde, al almuerzo nos dicen, ¿quieren comer algo rico de acá? Sí, pues vamos a ir a comer charquecán. ¿Qué es eso? Es llama. El gran plato así de llama, así toda como, ya han comido carne deshilada. Pues como carne deshilada, pero con otra textura. Como que es alambre se veía, pero es salado. Llega un momento que yo en lo personal, yo ya no podía pasar por aquello salado. Tomaba un bocado, un vaso de agua. Tomaba un bocado, un vaso de agua para poder pasarme lo salado. Y ella estaba, y para ellos es muy común, es un plato carísimo, es un plato gourmet para ellos. Y ella estaba vendiendo y yo le digo, Dios le bendiga, puedo orar por usted. El atender esa necesidad que puede parecer insignificante, comprar un par de uvas, fue la puerta para que 2 almas se salvaran ese día. Y Jesús en ese momento ve la necesidad de las personas, ve la necesidad de lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, lo que estaba sucediendo en ese momento. Ve que había una persona endemoniada. Él no dice que vaya otro, no, él sabía a lo que había llegado a la tierra y él va. Ve que la suegra de Pedro estaba enferma, tenía un dolor de cabeza, no sabemos, que tenía fiebre. Va. Había muchas necesidades, muchos sanados al ponerse al sol por la compasión de Jesús. Él va. Ahora yo te digo, mira a tu alrededor. Quizás ves personas, a tu compañero, a tu amigo de ministerio, todo. Pero cuando estés en tu casa, cuando estés en tu escuela, cuando estés en tu colegio, estés en tu universidad, mira alrededor y te vas a dar cuenta de la necesidad que hay. Aquel amigo
Quizás vos podés verlo tranquilo, pero ese amigo puede estar necesitando una palabra de Dios. Aquel vecino, vos quizás podés ver que es el que te hace la vida imposible, el que te acusa en todo, el que mira, no pises acá la grama y todo eso, no saque la basura, mira, me dejó mal parqueado el carro, pero ese vecino puede necesitar de Jesús. Cuando vos te pares, mira a tu alrededor y vas a encontrar necesidad. Necesidad que las personas conozcan a Jesús. Y cuando vos y yo decimos, Señor, envíame. Señor, aquí estoy, envíame. Dios primero te va a mandar a cubrir las necesidades que hay a tu alrededor. Aquel familiar que es tuyo que está inconverso, aquel amigo que te está influenciando, que en vez de que él influya en vos, vos tenés que influir en él. Aquel vecino que pone música a toda hora y vos en vez de estar ahí que sentís como que la pierna te está agarrando el ritmo, mejor andá a tocarle la puerta y predicarle de la palabra de Dios. Esas necesidades son las que vos y yo primeramente hemos sido llamados a cubrir. Esas necesidades. ¿Qué tan atento estás a las necesidades espirituales, físicas y emocionales que hay a tu alrededor? Yo me ponía a pensar ese día, ¿qué hubiéramos hecho con ese niño si solo hubiéramos dicho, vaya, oramos, ahí vas a ver que Dios va a hacer algo, ahí te van a venir a comprar otras personas y todo, nos vamos, porque yo a evangelizar vengo, yo a predicar vengo, aquí ni siquiera me están pagando, yo estoy pagando por venir acá. Si tomamos esa actitud, si hubiéramos tomado esa actitud, ¿cuál hubiera sido la recompensa? Y no una recompensa monetaria, no una recompensa material, sino una recompensa en la eternidad, que 2 almas fueron libres de una condenación eterna para vivir a una salvación eterna. Esa es nuestra recompensa cuando suplimos, cuando hacemos obedientes a la necesidad, jóvenes, que hay a nuestro alrededor. Ver vidas convirtiéndose para el Señor. Y lo que más me impacta de la vida de Jesús es, punto número 3, tomar la decisión de decir, envíame. Y es el texto lema de esta semana en el versículo 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Jesús sabía Jesús tenía claro a lo que Él había venido. Yo te pregunto, ¿a qué veniste vos acá? ¿A qué veniste? ¿Cuál fue tu propósito? Voy a ir domingo, me toca ir a Castillo, Exploradores, después me quedo al culto, no hombre, está lloviendo, mejor me quedo dormido, no, es que me van a regañar, que voy a aparecer en el reporte, no sé si todavía mandan reportes los directores juveniles, no, es que voy a salir en el no del reporte, de los devocionales, que si no, Adonis me va a jalar el aire, que tu director juvenil y todo eso. ¿Con qué propósito venís a este lugar? Ahora, preguntémonos también con qué propósito hemos venido a esta tierra. Con el propósito de predicar el mensaje de salvación. Y Jesús tenía en claro, Jesús no venía a que le sirvieran. Jesús venía a servir a los demás a través del mensaje. Y en el momento que les dice, los apóstoles, ahí en ese momento eran discípulos, les dice, hey, las personas te buscan. Y él solamente dice, vamos, a esto he venido. A esto es a lo que yo he venido, a predicar el mensaje de Dios. A esto es a lo que yo he venido. Debemos definir el propósito de nuestra vida, pero también romper nuestra zona de confort. Jesús en ese momento, después dice que Él empezó a predicar en las sinagogas, expulsaba demonios en toda Galilea. Y eso implicaba esfuerzo, pero también estaba cumpliendo su obediencia al llamado que Dios Padre había puesto en su vida. Mi primer viaje misionero
fuera del país, fue a la selva del Ecuador hace ya 2 años. Yo estaba emocionado, voy a ir a Ecuador, voy a ir a la selva, todo eso, que aquí, que allá, pero dentro de mí había un miedo. Decía, no hombre, la selva está duro, está algo difícil, un nuevo ambiente y todo eso. Los primeros días, todo bien, en un municipio, una ciudad civilizado, con wifi, luz, agua caliente y todo eso. Cuando llegó el momento de ir selva adentro, nos dicen, vayan en botas de hule, lleven lo necesario, vayan bien protegidos, que se les puede picar un animalito que parece solo un puntito, pero empieza a poner huevos en su piel, después es necesario sacarlo y todo eso. Y cuando yo iba en el pickup, porque íbamos selva adentro, íbamos en un pickup, yo iba en la cama al aire libre con todas las maletas y otros compañeros, y la callecita solamente así angosta con los palos, y de la nada vemos una gran araña que empieza a salir de las maletas. Y nosotros con el compañero que íbamos solo nos quedamos así porque los palos estaban golpeando, obviamente que había caído de los palos, y la logramos sacar y todo. Llegamos, hasta aquí queda, hasta aquí llega el taxi, el pickup era un taxi. Ahora hay que caminar. ¿Cuánto caminamos? Media hora, pero sin cargas. Llevábamos nuestra mochila, llevábamos la comida que íbamos a comer, se hizo 1 hora. Llegamos a la comunidad, nos dice, siéntese acá, como en una chocita, nos sentamos, vemos que llega una señora con un perolito así. ¿Qué es esto? Esa es la famosa chicha, yuca masticada por las ancianas. Entonces empezamos, toma el primero, se lo pasa al siguiente. Toma un poquito, se lo pasa al siguiente. Toma así, y así se lo íbamos pasando. Y no habíamos desayunado. A las horas siento un ardor en el estómago, porque obviamente en ayunas, lo fermentado y todo. Nos dicen después, vamos a carriar agua. ¿A dónde? Al río. Ese es el agua que ustedes van a estar tomando, solamente por un filtro va a pasar. Empezamos a filtrar y se veía ahí a veces suciedad todavía en el agua que íbamos a tomar. ¿Dónde nos vamos a bañar? En un río, pero esperen, nos dice el pastor, y tira una piedra desde como así para la poza. ¿Y qué está haciendo? Para ver si no hay cocodrilos o serpientes ahí y todo eso. Llega un momento en la noche, en la primera noche, todos habíamos comido y habíamos cenado, no había wifi, no había luz, durmiendo solamente como en una galera, con hamacas nada más, sin nada de seguridad, y todo eso, al otro lado, un montón de vegetación y todo, y nos dicen, y en ese momento, en la oscuridad, yo empiezo a preguntarle, Dios, ¿qué estoy haciendo acá? Yo no quiero esto para el resto de mi vida. Y empecé a decirle, Dios, no me gusta, no quiero ser misionero, esto no es para mí, ¿por qué me llamaste a mí? Y en ese momento, me recuerdo de la nada, una hermana empieza a cantar la alabanza de mi plenitud que dice, si lo tengo a ti, lo tengo todo. Y el Espíritu Santo empieza a quebrantar mi vida y habla y me dice, no te estoy llamando por tus habilidades, no te estoy llamando por tus destrezas, no te estoy llamando ni siquiera por los talentos que tenés, te estoy llamando por la obediencia y el corazón dispuesto. Y eso es lo que importa, y eso es lo que yo necesito. Y tú dirás, yo quiero ser misionero, yo tengo esa disposición misionera. Yo muchas veces en esas sillas donde tú estás sentado, era domingo misionero, y escuchar a los misioneros predicar, me recuerdo 2 veces
bien, un misionero que había regresado de Belice y él contaba la necesidad que había en ese país. Otra misionera contando lo que pasa en Afganistán. Y yo en esa silla sentado llorando diciendo, Señor, yo quiero ir. Yo quiero ir. Si me dijeran ahorita te vas, yo decía sí. Pero Dios me dijo, alto, primero la necesidad a tu alrededor. Te estoy llamando por tu obediencia, pero primero la necesidad que hay a tu alrededor, la necesidad que hay en tu familia, la necesidad que hay con tus amigos, la necesidad que hay con tus vecinos. Hacete esta pregunta: ¿qué tanto estoy dispuesto a decirle a Dios, envíame a mí? ¿Qué tanto estoy dispuesto a decirle a Dios, envíame? Salir de tu comodidad y llevar el evangelio donde te necesite Dios. ¿Querés ser misionero? Gloria a Dios. Pero primero sé misionero aquí en la Sacamil. Primero sé misionero allá en la Santísima Trinidad, allá en San Ramón, en San Salvador, en La Gloria, allá en aquel municipio donde nadie llega, en aquellas islas de nuestro país, donde sabían de que hay islas. Este año, en agosto, septiembre, fui a una isla al oriente del país que no hay ni una iglesia de las Asambleas de Dios. En nuestro país. A esos lugares es donde Dios primeramente nos está llamando. Si querés ser misionero, gloria a Dios, pero primero responde a la necesidad que hay a tu alrededor. Porque Jesús no fue primero a tal lugar, no fue primero hasta por allá al otro lado de Galilea, al otro lado de Israel. No, Él empezó donde Él estaba, de lo más cerca, y fue expandiéndose poco a poco para poder suplir las necesidades. Para finalizar, Jesús nos enseña 3 pasos importantes para cumplir nuestro llamado. Elegir sabiamente las personas que nos acompañarán, tener un corazón atento a las necesidades de los demás y decidir comprometernos con la misión que Él nos encomienda. Ahora, ¿qué tanto estamos dispuestos a seguir el llamado de Jesús con todo tu corazón, dejando atrás lo que te distrae y avanzando hacia el propósito que Jesús tiene para tu vida? ¿Qué tan dispuesto estás para estar allí? Y cierro antes de orar. Estaba pensando, porque eso es algo que solo lo manejamos internamente, pero quizá desde mi casa. El Señor, cuando empecé a mi formación, Él empezaba a hablar acerca de un país, de una nación. Pero durante ese tiempo, el Señor me dice, esa no va a ser tu escuela primero. Esa no va a ser tu escuela. Y yo empecé a orar. República Dominicana en enero, es mi último viaje misionero. Por corto tiempo, por días, por un mes. El siguiente proyecto ya va a ser por 1 año, la meta es 1 año, mi deseo es ir por 2 años. Y cuando el Señor me da y me habla y me dice, te quiero entre los Balcanes de Europa. Una región musulmana, son musulmanes tranquilos, se me ha olvidado la palabra, son musulmanes tranquilos, no como ya en el Medio Oriente. Y en un momento yo me puse a pensar, Dios, el país es uno de los idiomas más difíciles. Trabajar con musulmanes, estar allí, condiciones climáticas. Yo veía del misionero que está allá y decía,
es como estar en un refrigerador, en un freezer, en el invierno congelado que deseas morir por lo helado. Yo decía, si me daba miedo el lugar donde primero quería ir, que era Ecuador, ahora ese lugar, convivir entre musulmanes, convivir entre ese lugar bajo esas condiciones climáticas. Pero yo digo, envíame. Yo digo, envíame. Nuestro lema de la escuela misionera es: Jesús ya dio su vida por mí, hoy yo voy a dar mi vida por la causa de Cristo. ¿Qué tan dispuesto estás a dar tu vida por la causa de Cristo, no importando si es aquí en El Salvador? Ponete de pie ahí donde estás. ¿Qué tan dispuestos estamos a cumplir ese llamado? A salir de esas cuatro paredes. Te felicito si vos vas día con día, vas a los evangelismos, vas a las actividades. Pero ¿qué estás haciendo más allá? ¿Qué estás haciendo mucho más allá? Cerra tus ojos y ponete a meditar en un momento en lo que Dios quiere para nuestra vida, en lo que Dios quiere para nuestros corazones. Dios te ha llamado, decís, yo quiero ser misionero, quiero ser pastor, quiero ser evangelista. Yo también un día me tomó alrededor de 7 años cumplir ese sueño. Pero durante esos 7 años, Dios me dio el privilegio y la oportunidad de servir en esta iglesia. Como decimos en Castillo, de sudar la camiseta, de desvelarme, de servir con otras más personas. Jesús primeramente quiere que le sirvas acá. La misión que Dios te ha encomendado: llevar las buenas nuevas de salvación primero a tu familia, a tus amigos, a las personas que están alrededor tuyo. Pero ¿qué tanto estás cumpliendo esa misión? ¿Qué tanto estás cumpliendo ese llamado? ¿Qué tanto estás siendo luz, generación, vida? Y mi oración es siempre, cada vez que oro por GB, es: Dios, que sea una generación que transmita vida, no muerte. Que sea una generación que lleve vida, que lleve luz, que lleve esperanza. Esa es la generación que vos y yo representamos. Una generación que dice: envíame a tal edificio, envíame. No sé cómo liderar, pero quiero liderar un GPS. No sé cómo evangelizar, pero quiero salir a compartir la palabra de Dios. Porque ese es nuestro ADN. Somos una generación que transmite vida. Somos una generación que transmite el mensaje de Dios. Pero primeramente deja que ese mensaje entre a tu vida. Deja que ese mensaje entre a tu corazón.